parte de los bacilos gram negativos. A ver, atiéndanme para que me entiendan. Vamos a avanzar dos géneros, género Haemophilus y género Brucella, ¿ya? ¿Dónde estamos en el avance? Primero vamos a ver al género Haemophilus, un ratito antes. Dos géneros, género Haemophilus y género Brucella. ¿Dónde estamos en el avance? Todo esto hemos avanzado, hasta aquí hemos dado el primer parcial. Segundo parcial, bacilos gram negativos. Familia enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, que vimos en la anterior clase. Género Haemophilus y género Brucella, que vamos a ver hoy. Nos falta la próxima, Vibrio cólera, o sea, género Vibrio y género Campylobacter. Y terminamos con las bacterias que se tiñen por la admisión de Gram. Aparte, vamos a terminar todas las bacterias con el género Treponema, que no se tiñe por la admisión de Gram, por eso no puede estar en este cuadro. Treponema pallidum, productor de la sífilis. Género Clamidia, el género Mycoplasma y el género Mycobacterium, que se tiñe por la admisión de Sierra. Entonces, son 4 temas aparte de estos que son para el segundo parcial, y con eso terminamos las bacterias, terminamos bacteriología. Dan su segundo parcial, ya tienen anotado cuándo es, lo metí un día, es en el horario de clases, una semana antes de salir en el receso, y dan su segundo parcial. Creo que es 3 semanas más. ¿El 6 de julio? No sé, pero es un día de clases, la primera semana de julio. Vuelven del receso, empezamos virología. Terminamos virología, tercer parcial. Y después final de todo. ¿Ya? Es así para lo que tenemos que avanzar en la asignatura. Hoy día vamos a empezar entonces con el género Haemophilus. Seguimos con los bacilos gram negativos. Este género Haemophilus necesitamos saber estas competencias. O sea, al final hay una evaluación que ustedes saben, cortita para saber si se han cumplido estas competencias. No son las mismas preguntas en la evaluación que para los exámenes, ¿no? Porque en los exámenes se supone que deben estudiar más. Esto es para ver las competencias de la clase. Las características microbiológicas del género Haemophilus. Vamos a ver cómo se ven en la admisión de Gram, en qué medios se siembran, cómo son las colonias. Diferenciar las especies de importancia médica. Hay especies Haemophilus influenza, es la más importante. Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Haemophilus ducreyi, Haemophilus aegyptus. Haemophilus aegyptus, entre los más importantes, ¿ya? Entonces, las especies de importancia médica, explicar por qué producen las infecciones este género, sobre todo la Haemophilus influenza y el Haemophilus ducreyi, reconocer qué cuadros clínicos producen, interpretar métodos de diagnóstico, ya sea directos o indirectos, y proponer medidas de prevención y tratamiento de las infecciones. Empezamos para desarrollar la primera competencia. Primero, ¿cómo son en la tinción de Gram? Bacilo gram negativos, estamos allí. Son pequeños, son inmóviles, no tienen flagelos y no forman esporas, ¿ya? Y pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Pertenecen a la familia de las pasteurelas y este género Haemophilus, como les decía, tiene especies como la Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Haemophilus parainfluenza, Haemophilus aegyptus. Ya son las
las 4 especies más importantes del género Haemophilus. Generalmente Haemophilus influenza y parainfluenza producen los mismos cuadros clínicos. Vamos a empezar describiendo una de las especies más importantes, que es el Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo, como todas las bacterias del género influenza, y crece en un medio de cultivo que es el agar chocolate. Este agar chocolate, ¿qué es el agar chocolate? ¿Por qué se llama chocolate? Porque tiene el color del chocolate. Ustedes lo han conocido, ¿no? En bacterio, sí, en laboratorio. Entonces, tiene el color del chocolate, pero es el mismo agar sangre que tiene color chocolate, no es color sangre, no es rojo. ¿Por qué? Porque la sangre que se le coloca al medio se lo pone cuando el medio está caliente, más caliente que cuando se pone para preparar el agar sangre. Y al estar caliente se destruyen los glóbulos rojos y liberan hemoglobina. Y libera el factor 5 y 10, que es lo que necesita todo este género Haemophilus para poder crecer. ¿Ya? Eso es la característica del género Haemophilus, que crecen en agar chocolate porque tienen liberados el factor 5 y 10 para poder crecer. Ahora, ¿cuál es su factor de virulencia por el que va a producir las enfermedades que vamos a citar? Es su cápsula. Ya que hay Haemophilus que tienen cápsula, hay varios serotipos. Y aquí, Haemophilus influenza, hay varios serotipos. Unos que tienen cápsula y otros que no tienen cápsula. No capsulados. ¿Ya? Los que tienen cápsula son los que producen las infecciones invasivas, es decir, invaden órganos estériles y en cambio produce infecciones no invasivas. Por ejemplo, ¿cuáles? Son el serotipo A, B, C, D, E. El serotipo B es el más importante, es el productor de meningitis, de sepsis o bacteremias, neumonías y epiglotitis. Esas son las infecciones más importantes producidas por este serotipo B. En cambio, estos no capsulados producen infecciones como, por ejemplo, bronquitis, sinusitis, también pueden producir. Otras infecciones que no son tan invasivas como las que produce el Haemophilus influenza serotipo B. Ahí tenemos, me adelanté, los serotipos capsulados, que son el A, B, C, D, E y F. Y el serotipo B es el más importante. Por eso es que aquí vamos a hablar nuevamente de la vacuna pentavalente, ¿se acuerdan? Esta vacuna pentavalente que se aplica en el primero, en el segundo, cuarto y sexto mes de los bebés, y la dosis de refuerzo al año y medio. Entonces, esta vacuna pentavalente cubre difteria, que ya hemos visto, tétanos, que también hemos visto, tosferina o coqueluche, producido por la Bordetella pertussis, hepatitis B, que vamos a ver en virología, y meningitis, esta meningitis producida por Haemophilus influenza serotipo B. Haemophilus influenza serotipo B. Haemophilus influenza serotipo B, así lo producen los virus, ¿no? Entonces, por eso es que este Haemophilus influenza, la patología más importante que tiene es en los bebés, que produce la meningitis. La meningitis, sobre todo en los niños de la edad de 3 meses a 5 años de edad. Eso.
5 años de edad. Por favor. Entonces son los serotipos capsulados, donde tenemos al serotipo B, entre los más importantes, que hemos puesto ahí los cuadros, y los no capsulados, que son cepas que no tienen cápsula y que no tienen estos serotipos. ¿Ya? Ahora, ¿qué cuadros clínicos producen el Haemophilus influenza? Bueno, primero vamos a hablar de la epidemiología. ¿Cómo se producen esas infecciones producidas por Haemophilus influenza serotipo B? Vamos a ver la fuente de infección. ¿Qué es una fuente de infección? Es el paciente o la persona enferma que tiene la bacteria, pero ¿dónde la tiene? En las gotitas de fluido. Ahí es la única fuente de infección de la Haemophilus influenza. ¿Cuál es la vía de transmisión? La vía aérea. Ingresa por vía respiratoria. Esa es la vía de transmisión en el huésped susceptible. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo de adquirir estas infecciones? Niños de menos de 5 años. Por eso hemos dicho meningitis en niños de 3 meses hasta los 5 años y en las personas que no son vacunadas. Sobre todo los niños no vacunados con la pentavalente. Y su distribución es mundial. Todo el mundo tiene casos de meningitis y más aumentan los casos cuando no hay las vacunas, ¿ya? Cuando no están vacunados. Ahora, ¿cuáles son los factores de virulencia? Hemos dicho uno de los más importantes, su cápsula. La cápsula porque tiene acción antifagocitaria. Chicos, ¿podrían poner los ventiladores por lo menos? Les juro que me falta el aire cuando estoy aquí hablando. La cápsula es el factor de virulencia, tiene una enzima que es la IgA proteasa, un lipooligopolisacárido y tiene adhesinas. Adhesinas son aquellas que, como los pilis o fimbrias, que tratan de adherirse a las células a las cuales va a infectar. Entonces aquí tenemos un cuadro de resumen de la Haemophilus influenza sobre los cuadros clínicos que producen. Primero vamos a ver, ya hemos dicho esto, cuáles son los factores de virulencia, que es la cápsula donde se encuentran los antígenos, que le dan propiedad antifagocitaria, y la cápsula se llama PRP, se llama la cápsula. Polirribofosfato, quiere decir PRP. Polirribofosfato, ¿ya? Esa cápsula le da lugar a que tengan esos 6 serotipos. Y hemos visto entonces esos factores de virulencia. ¿Cuáles son las enfermedades que produce el serotipo B? Ya hemos dicho, los cuadros invasivos. Me olvidé de la celulitis, epiglotitis, meningitis. Y aquí falta la neumonía. La neumonía es otro cuadro producido por el Haemophilus influenza. Y los no capsulados producen otitis, bronquitis, sinusitis, ¿no? Que son cuadros no capsulados. Entonces, aquí tenemos los factores de virulencia, que son la cápsula, que es la PRP, polirribofosfato, los pilis de la bacteria, que hace que se adhieran a las células a las cuales están fagocitando. Y aquí tenemos nuestros sistemas de defensa que tratan de fagocitar a los bacilos gram negativos, que es el Haemophilus influenza. Ya ustedes saben qué es meningitis, ya saben qué es celulitis, hemos visto en infecciones de piel, y saben qué es neumonía, ¿no? Ahí me falta la neumonía, que la he escrito yo allá. Pero no saben qué es epiglotitis. La epiglotis, fíjense, la epiglotis, en forma normal se encuentra así, lo cual nos permite también la respiración. Pero cuando hay epiglotitis, fíjese cómo se inflama la epiglotis, quita la respiración. El paciente puede tener signos de asfixia, sobre todo los niños, ¿no? Y es una infección producida solamente por el Haemophilus influenza. Por favor, ¿me lo puede poner los ventiladores, señorita? Parece que lo apagó. Los clínicos que produce la Haemophilus influenza. ¿Estamos? Chicos, todos tienen que entender que hay 2 tipos
de cuadros, los invasivos y no invasivos. ¿Cuáles son los más graves? Los invasivos, producidos por el Haemophilus influenza capsulado, ¿no? Epiglotitis, meningitis, neumonía y celulitis. Ya los otros cuadros no son tan graves, producidos por Haemophilus influenza no capsulado. El capsulado es el serotipo B y ese es el que está en la vacuna pentavalente. Haemophilus influenza serotipo B. ¿Ya? Bueno, nuevamente aquí para que les quede bien claro, tenemos meningitis, epiglotitis, sepsis, neumonía y artritis séptica también. Aquí tenemos la meningitis, que es uno de los cuadros más importantes, por eso es que en los niños de 3 meses hasta los 5 años, y por eso es que la vacuna contra esa meningitis está dentro de la vacuna pentavalente, porque esa meningitis era la que más afectaba a los niños, a los bebés. Aquí tenemos que la meningitis es una de las patologías más importantes producidas por el Haemophilus influenza y la neumonía. ¿Ya? Meningitis y neumonía. Los no invasivos ya hemos dicho que son producidos por cepas que no son tipificables con serotipos ABCD, no tienen. Estamos la otitis media, sinusitis, bronquitis y en los pacientes que tienen EPOC puede acentuarse el cuadro, por eso se dice exacerbación. ¿Qué es EPOC? A ver, el de verde, ¿qué es EPOC? Niña, la última, ¿qué es EPOC? Tenla de la segunda fila. La de lentes, ¿qué es EPOC? El último de esta fila, ¿qué es EPOC? No sé, dígame, pues. ¿Qué? No le escucho. ¿Qué? A ver, pero la sigla, pues, dígame, ¿acaso afección es APOC? No he dicho. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? O sea, cuando les diga qué es EPOC, pues díganme, como les digo, ¿qué es MRSA? ¿No? Díganme qué significa. Es una enfermedad crónica que produce obstrucción de los pulmones por una insuficiencia pulmonar. Y en esos pacientes, si se enferman por esta Haemophilus influenza no tipificable, se exacerba el cuadro. Entonces, ¿qué hago yo si tengo esas infecciones por Haemophilus influenza? Y hemos dicho cuáles son, las invasivas y no invasivas. Entonces, tengo que pedir análisis de laboratorio. Entonces, tengo que decirle al paciente que lleve una muestra o en el caso de la meningitis, yo tomar la muestra. Entonces, en el caso de una neumonía, ya ustedes saben que hay que tomar el esputo. Le tienen que decir a su paciente que lleven el esputo de la expectoración que sale de adentro, no saliva, ya eso saben, hemos pasado enfermedades respiratorias en vías aéreas superiores, y recoger el esputo que venga desde lo más profundo del aparato respiratorio, desde los pulmones. El líquido cefalorraquídeo en el caso que sea meningitis, ya ustedes saben, hemos hecho el sistema nervioso, ya saben cómo se toma el líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de que sea sepsis o bacteremias, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar sangre, ¿no? Eso todavía no hemos pasado sepsis, ¿no es cierto? Eso es lo único que ustedes no saben, no hemos pasado sepsis en práctica. Entonces, pero la muestra es sangre, porque es una infección generalizada. Entonces, una vez que se toma la muestra, se lleva al laboratorio, se hace, ya saben ustedes, este examen bacteriológico, el examen directo, medición de Gram, el cultivo, ya hemos dicho, en agar chocolate, porque tiene los factores 5 y 10, se siembra la bacteria y vamos a hacer la identificación. Pero también hay métodos moleculares que son mucho más rápidos, como la PCR, y también hay detección de antígenos mediante otras pruebas directas que también detectan antígenos.
Bueno, esos son los métodos directos que más se utilizan en bacteriología para identificar a estas cepas de Haemophilus influenza. En todos los casos, primero se tiene que obtener la colonia para hacer el antibiograma. Pero, como son casos de emergencia médica porque producen meningitis, sepsis, neumonías, hay que hacer tratamiento empírico, iniciarlo, hasta que salga el resultado del antibiograma, si no se hace PCR. Si se hace PCR si se hace PCR, eso sale el mismo día. Pero si no se tiene el PCR, entonces hay que esperar el resultado del antibiograma y no podemos esperar. Hay que hacer tratamiento empírico, aunque esta bacteria se ha visto que es sensible a ceftriaxona, cefotaxima y amoxiclavulan. Esos son antibióticos que pueden darse porque por estudios epidemiológicos se ha visto que en la mayoría de los países estas cepas son sensibles a estos antibióticos. Ya hemos dicho la prevención, la más importante, como esto produce meningitis en niños de 3 meses a 5 años, es la vacunación por la pentavalente. ¿No? La vacunación por la pentavalente, que ya hemos dicho, que cubre estas 5 enfermedades, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Eso sería, chicos, el Haemophilus influenza. Ya hemos visto entonces Haemophilus influenza. Ahorita vamos a entrar a ver Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi. Bueno, es otra especie del género Haemophilus importante, pero totalmente diferente al Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, ¿cuál es la fuente de infección? Las gotitas respiratorias, la vía de transmisión aérea. El Haemophilus influenza es una infección de transmisión sexual. ¿Ya? El Haemophilus ducreyi. Vamos a ver, esta es la bacteria. Tiene estos pilis, que es su factor de virulencia para adherirse. Tiene un oligopolisacárido y es un bacilo grande. Bueno, ¿cómo es la epidemiología de la infección? ¿Cuál es la fuente de infección? Son las úlceras, el chancro que se produce en los genitales, porque es una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que produce chancro? ¿Qué es el chancro? Esto debería tener antes. Cuando un paciente llega a la consulta de un médico por alguna infección en sus genitales, sea hombre o sea mujer, ¿qué va a decir? A ver, doctores, ¿qué les va a decir? Doctor, ¿tengo qué? ¿Cuál es el signo clínico más importante que se ve? Ya hemos visto gonorrea. ¿Cómo es la gonorrea? Secreción uretral en el hombre, secreción cervical en la mujer. Pero secreción, ¿qué es? Secreción que sale por el pene, ¿no es cierto? En cambio, en esta ITS es diferente el signo clínico que se presenta. Aquí no se presenta secreción que sale por el pene, se presentan como úlceras. Y esas úlceras se llaman chancros. Ustedes van a escuchar hablar de chancro duro, chancro blando. El uno es duro, el otro es blando. Chancro, pero es una úlcera. O sea, si ustedes se fijan aquí, es como una herida que tiene los bordes levantados, así bien definidos. ¿Ya? Eso se llama chancro. Ahora, ese chancro puede ser duro o puede ser blando, al tacto. Uno es duro, otro es blando. Pero cuando es duro, es producido por una bacteria, es estricta, que se llama Treponema pallidum. ¿Qué produce esto?
la sífilis, que vamos a ver después. Pero cuando es blando es producido por un bacilo gram negativo, que es el Haemophilus ducreyi, que es el que produce la enfermedad llamada chancro blando o chancroide, también se llama. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que ya es chancro. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que vaya a su consultorio y diga, doctor, me han salido unas heridas. Ellos dicen heridas, pero ustedes tienen que saber que es una úlcera. Y esa úlcera es un chancro, con borde bien definido. Fíjense, borde bien definido, levantado. Entonces, eso es un chancro. Y puede salir en el pene y en el escroto, en el hombre, que se ve por fuera. En cambio, la gonorrea es líquido que sale por el pene. Esto no, son úlceras. En la mujer puede estar en la vagina, en la vulva, puede estar estos chancros, pero se llama chancro blando o chancroide, que es una úlcera genital dolorosa, duele. Esa es otra diferencia. Que esta no duele, este duro no duele, y esta duele, ¿no? Es blanda y duele. En cambio la sífilis, el chancro duro, es duro y no duele, ¿ya? Esta es dolorosa. En ambos casos, tanto en el chancro duro o blando, se presentan adenopatías cervicales. ¿Qué quiere decir? Que los ganglios inguinales, no cervicales, adenopatías inguinales. ¿Qué quiere decir? Que los ganglios se inflaman, ¿ya? Y es bien doloroso, ¿ya? Eso es el chancro blando o chancroide, producido por el Haemophilus ducreyi. Fíjense acá, la transmisión es por contacto sexual, donde ingresa el bacilo gram negativo, se adhiere por sus pilis a las células, ingresa, evade el sistema inmune, porque tiene cápsula, y produce daño tisular con formación de úlceras, llamadas también chancros. Estas úlceras genitales que aparecen en el pene, en la vagina, son dolorosas y presentan bordes, ¿no? Bordes así levantados. Y hay inflamación de los ganglios inguinales. Eso es característico de cualquier infección, ¿no? Más que todo en sífilis y también en chancroide hay adenopatías inguinales, ¿no? Adenopatías inguinales. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico? No sé si tengo aquí. Ya. La transmisión, ya hemos dicho, es sexual. Igual que otras enfermedades de transmisión sexual que ya hemos visto, vamos a ver cuando avancemos infecciones del tracto genital en práctica, ¿no? Donde ya hemos visto gonorrea, vamos a ver clamidia, vamos a ver herpes. ¿Aquí qué dice? Ladillas, o sea, sífilis, virus del papiloma humano, VIH, o sea, igual, todas esas son de transmisión sexual por conductas sexuales de riesgo, o sea, consultas sexuales de forma promiscua, ¿no? Y son ITS concomitantes. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar con otra infección de transmisión sexual también. Generalmente no es una. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es directo. Como es una enfermedad aguda, es directa. Hago un cultivo especial para Haemophilus ducreyi, o bien hago PCR. Ahora, ya saben ustedes, para todos se pide PCR. Y cada vez hay más acceso a la biología molecular, ¿no? PCR. El tratamiento de elección es macrólidos como la acitromicina o cefaloporinas de tercera como la ceftriaxona, igual que la gonorrea.
La gonorrea se da ceftriaxona, no acitromicina, ¿ya? Y la prevención, como para todas las ITS, es educación sexual, ¿no es cierto? Educación sexual. Qué bonito sería que hagan otro video de educación sexual también para la población. Y hablando de los videos, quiero felicitar a los chicos que están haciendo sus videos. Realmente les saco el sombrero, es bien difícil, pero no es imposible. O sea, ¿qué entonces se hace? Educación sexual, preservativo. Ahora, comparando los dos tipos de hemófilos que hemos visto, son de la misma familia, son del mismo género, pero son diferentes especies. Fíjense, Haemophilus influenza, la transmisión es respiratoria, fuente de infección, las gotitas de flujo, ¿no? En cambio, la Haemophilus ducreyi es sexual. Tómenlo en cuenta eso. Yo por eso hago al final mi resumen. Enfermedad principal, la meningitis, en los niños de 3 meses a 5 años, y allá el chancroide. La prevención, la vacuna para la meningitis, ¿no? Y en el Haemophilus ducreyi, educación sexual. Ahorita a mí se me está ocurriendo. Ahora sí, rapidito, porque es facilito esto, no es así un examen, esto es para evaluar la clase. Principal factor de virulencia. Cápsula. Epiglotitis, ¿se asocia a cuál de estos? Influenza tipo B. La vacuna, ¿qué previene? ¿Cuál de estos? Enfermedad invasiva por Haemophilus influenza. Haemophilus ducreyi, ¿qué causa? Chancroide. Transmisión de Haemophilus ducreyi es sexual. Lesión típica del chancroide, ¿qué es? Indolora, vesicular, dolorosa, costrosa. Dolorosa. Bueno, vamos a ir a otro género, que es el género Brucella. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Brucella. Bueno, para que nuevamente nos ubiquemos donde estamos. Siempre se pierde. Estamos aquí. Hemos visto enterobacterias, no fermentadores, la anterior clase, acabamos de ver a Haemophilus y ahora vamos a ver Brucella. La próxima clase, cólera y campylobacter. ¿Qué competencias de esta clase? Identificar las especies de Brucella de importancia media. La brucelosis es una zoonosis. ¿Qué quiere decir? En el caso de la Haemophilus es de humano a humano, no hay animales. En cambio aquí nos viene de los animales. Brucella abortus, Brucella suis, Brucella melitensis, Brucella canis. También puede venir abortus de la vaca, suis del cerdo, melitensis de las cabras y canis del perro, ¿ya? Entonces, identificar las especies de Brucella de importancia médica, ahora comprender la epidemiología, es decir, cómo se transmite de los animales al hombre, reconocer qué cuadros clínicos, interpretar pruebas diagnósticas y medidas de prevención. Bueno, ¿cómo es la brucela? Estamos dentro de los bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos intracelulares. Esa es una característica de la brucelosis. La bacteria viene a ser fagocitada por el polimorfo nuclear, por el macrófago. Pero en vez de que el macrófago la fagocite y se acabe la infección, la bacteria tiene la propiedad, al ser intracelular, de crecer dentro del macrófago. O sea, se multiplica y al final el macrófago se estalla, se destruye y quedan millones de brucelas en el medio ambiente. No esporulados, no producen esporas y no tienen flagelos. Ahora, aquí tenemos cuáles son los principales animales al ser una zoonosis. Ya hemos dicho melitensis, canis, suis y abortus. ¿Ya?
Aquí tenemos la Brucella abortus. ¿De dónde? De la vaca, ¿no? De la vaca. La Brucella melitensis es de las vacas cabras. No, perdón, ovejas y cabras. La Brucella suisse es de los cerdos y la Brucella canis de los perros. Bueno, primero debemos entender qué es lo que produce esa Brucella en los animales. No son simplemente reservorios. ¿Qué significa reservorio? Que la bacteria está en los animales, pero no se enferma. Eso es un simple reservorio. Aquí el animal adquiere la enfermedad y se enferma. ¿Qué es lo que pasa con el animal? Puede sufrir abortos, en el caso de las vacas, por ejemplo. Abortos, retención placentaria, no sale la placenta. Las hembras tienen inflamación de las mamas. ¿Qué se llama eso? ¿Ubres? No, la ugre sí, pero ¿qué se llama eso? Mamitis. Mastitis. Orquitis en los machos, que es inflamación de los testículos y del epidídimo, orquioepididimitis. Ya, esas son las en la vaca. Igualmente, fíjense cómo se inflaman las mamas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Similar es la Brucella melitensis, que es de las cabras y las ovejas, ¿no? También sufren abortos y mastitis y también orquioepididimitis en el macho, ¿no? Lo mismo sucede. Abortos, epididimitis, orquitis. Vamos a ver después las vías de transmisión. ¿Cómo es la transmisión de la enfermedad? 3 vías. En el caso de la Haemophilus influenza se acordaban que solamente era una, ¿no es cierto? La aérea, vía de transmisión. Aquí son 3. Uno, esta vaca, al abortar, la persona que trabaja con vacas o con ovejas o con cerdos, tiene una microherida. Ese producto del aborto tiene brucelas. Entonces ingresa por la vía cutánea, ¿no? Por la vía aérea, también por la vía aérea al respirar en los establos donde hay productos con brucelosis. Y el más importante es la producción de los productos de estos animales, sea la carne y sobre todo la leche no pasteurizada, el queso, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los más afectados? Los que trabajan con animales, ¿quiénes? Los mataderos, los agricultores, los ganaderos, ¿no? Los que trabajan en los establos, los veterinarios también, porque ahí ya los llevan a las vacas enfermas o van los veterinarios ya a las haciendas a hacer el control de estas ya enfermas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Trabajar con guantes, con barbijo y comer productos cocidos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, en el caso, por ejemplo, ¿cuál es la clínica? La clínica de la brucelosis. Ustedes saben que para hacer el diagnóstico de una enfermedad, ¿en qué nos basamos? Clínica, epidemiología y laboratorio. En la brucelosis, la clínica no es tan importante, porque la clínica es polimorfa. ¿Qué significa esto? Muchos síntomas inespecíficos. El paciente, ¿qué es lo que tiene? Fiebre. Y fiebre ondulante. ¿Qué significa fiebre ondulante? Fiebre, baja. Otra vez fiebre, baja. ¿No? Fiebre ondulante. Pero fiebre puede dar por cualquier causa.
infecciosa, ¿no? ¿Qué más tiene? Sudoración nocturna puede dar la tuberculosis. Fatiga, mialgias, artralgias, hasta un resfrío puede dar esas. Dengue, chikungunya puede dar mialgias, artralgias, fatiga, dificultad para, no sé, cualquier enfermedad. O sea, la clínica es polimorfa. Si un paciente me viene con esa clínica, yo no puedo decir de brucelosis. ¿Sí? ¿Entiende? No es como cuando un paciente viene, ay doctor, estoy tosiendo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un mes, hace 15 días. Y estoy buscando un escudo con flemas y con sangre. ¿Y ha perdido peso? Sí, he perdido peso. He bajado 10 kilos. No tengo ganas de poner sudo en las noches. ¿Qué van a decir? Tuberculosis. Aquí ni por si acaso pueden decir brucelosis. O sea, la clínica no tiene mucho peso. ¿Qué es lo que tiene peso? La epidemiología, y lo que más peso tiene es el laboratorio. En ese paciente, esta es una enfermedad crónica, no dura poco tiempo, dura harto tiempo. El paciente tiene fiebre, se va, tiene ganglios inflamados. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Laboratorio, es lo más importante. Laboratorio. Y lo primero que deben preguntar para saber, y también tienen que saber que deben pedir pruebas para brucelosis. ¿Por qué? Porque la epidemiología, ¿qué le van a preguntar al paciente? ¿Usted vive en el campo, tiene contacto con las vacas, con las cabras, no? Eso tendrá que preguntar. No pedirán prueba de brucelosis si es un paciente que trabaja en la universidad, que trabaja dando clases, o que uno que trabaja en el banco, tiene contacto con animales, ¿no? Entonces, pues no van a pedir a ese, ¿no es cierto? La transmisión es de los animales. Entonces, ustedes tienen que valorar estas tres pilares para saber qué van a pedir. Cuando la clínica no es específica, tienen que valorar los otros pilares, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Esto también es importante y lo voy a explicar una sola vez para que ustedes entiendan que en la parte de virus, que es donde más se aplica. Bueno, ustedes ya lo han visto, este diagnóstico microbiológico. ¿Cómo se hace el diagnóstico microbiológico en el laboratorio? Están en los primeros temas. Diagnóstico directo y diagnóstico indirecto. ¿Qué es lo que yo busco en el diagnóstico directo? Antígeno. En el diagnóstico indirecto, anticuerpo. ¿Cómo busco el antígeno? Directamente en el microorganismo, sea bacteria, virus, parásito. ¿Qué busco aquí? Anticuerpos. ¿Dónde están los anticuerpos? En la sangre de los pacientes. Sangre. Más específicamente, ¿dónde? En el plasma o suero. Por eso que también se llaman estas pruebas indirectas serológicas, porque se hacen en suero. En cambio aquí, ¿cuál va a ser la muestra? ¿Qué muestra voy a tomar? Dependiendo de la enfermedad que cause. Si causa meningitis, líquido cefalorraquídeo, estoy buscando al microorganismo, al antígeno. Si causa neumonía en el esputo, estoy buscando al microorganismo. Si causa sepsis en la sangre, un hepatitis. Si causa secreción uretral, buscaré en la secreción uretral, si causa uretritis, ¿no? Entonces aquí busco al microorganismo. Aquí como es y estas pruebas son sobre todo para enfermedades agudas. Aquí cuáles tenemos, la PCR, tenemos el cultivo bacteriológico o virológico,
¿no? Estas son pruebas que buscan antígenos. En cambio, aquí tenemos las pruebas serológicas. ¿Cuáles? ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta. Eso debe llevar Chagas, Fox, ¿o no? ¿O no ha llevado todavía? Sí, ¿ya? He visto que para la psicología de Suiza, otra horquilla base. Increíble, recién comprando la guía. Más de medio año. ELISA, hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta, Western blot. ¿No? Aquí hay muchas pruebas serológicas, ¿no? Aglutinación. Bueno, entonces, ¿qué se hace en la brucelosis? Como es una enfermedad crónica, dura harto tiempo, entonces las pruebas serológicas lo puedo pedir. ¿Cuáles? Porque ya ahí es una respuesta de que ha habido ingreso de un microorganismo, ¿no? Es una cicatriz serológica o el indicador de una infección crónica, IgG, ¿no? Por ELISA, aglutinación. En los primeros, en la etapa aguda puedo pedir cultivo PCR, ¿no? Pero en la etapa crónica ya busco anticuerpos. ¿Está claro eso? ¿Entienden bien esa diferencia? Chicos, para ustedes es importantísimo para que sepan qué pedir. Yo ya les dije esta mañana a los que pasaron, no sé, a las 7 creo. El médico que no sabe qué pedir al laboratorio, el laboratorista al ver la orden, lo evalúa al médico, dice, ese doctor está ubicado. Pero un médico que pide de todo, no está ubicado, no sabe qué tiene el paciente, no sabe clínica, no sabe epidemiología. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber eso para saber qué pedir. Bueno, ¿cómo se hace el control de la brucelosis? Vacunación del ganado, sacrificio de los animales infectados. Si se ha visto que hay un brote de brucelosis en tal propiedad, hay que matarlas a las vacas. Limpieza y desinfección, ¿no? Y la gente que trabaja debe utilizar normas de protección personal. Guantes, barbijo, sobre todo donde hay un brote. Esas son las mastitis de los animales, ¿no? Mastitis. Y esa es la orquioepididimitis de los animales, ¿no? O sea, ustedes después tendrán que preguntarle, ¿trabajan con animales? Y si trabajan con animales, díganles, pues, a ver qué es lo que tienen sus animales, si han tenido abortos, si sus mamas están inflamadas, ¿no? Para que sospechen, les haga sospechar de una brucelosis. Bueno, ¿cuál es la característica clave? Yo les he dicho al principio que es intracelular, igual que el Mycobacterium tuberculosis. Es intracelular, sobrevive en los macrófagos. Miren, ingresa a la brucela, viene el macrófago a querer fagocitarla, ingresa a la brucela, pero sobrevive dentro del macrófago y más bien se multiplica dentro del macrófago. El macrófago se muere y salen millones de brucelas. Es por eso que sobrevive la brucela y se produce la infección. Y esta es lo que les decía, la fiebre ondulante. Normalmente un paciente debería tener entre 36 y 37 grados, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Sube, baja, así. Y como es crónica, ahí estaba con fiebre la anterior semana, ahora nada. Y vuelve a estar dentro de 2 semanas. Vive en el campo, con animales, contacto. Ha tenido aborto con los animales. Eso es importante. ¿Cuáles son las complicaciones de la brucelosis si yo no hago tratamiento? Porque no tengo clínica específica, pero me puedo complicar con una endocarditis, con una osteomielitis, con una neurobrucelosis, que son tumores en el cerebro.
Ya hemos dicho métodos de diagnóstico directos, hemocultivo, o sea, cultivo de sangre, porque es una infección generalizada, cultivo de médula ósea, y en los indirectos el ELISA, ¿no? ELISA o hemaglutinación y PCR es método directo. El tratamiento, doxiciclina más rifampicina, es tratamiento empírico. Doxiciclina más rifampicina. Y la prevención, pasteurización del lácteo, lo más importante. O sea, mucho cuidado con la toma de la leche. ¿Qué se llama cuando toman los mexicanos? Ambrosías. Las ambrosías, imagínense cuántas bruselas se toman cuando la vaca está enferma. Control veterinario, las granjas, no son granjas, ¿qué son? Las haciendas donde hay ganado deberían ser controladas periódicamente por veterinarios para evitar estas antropozoonosis, ¿no? Brucelosis, antrax, después la fiebre aftosa. Y la protección ocupacional. Siempre persona que va a trabajar con animales tiene que prevenir con medidas de protección personal. Usar guantes, barbijo, en el antrax hemos visto, ¿no? Ingresa por vía respiratoria la mayoría. Ya hemos visto el diagnóstico, ¿no? La pasteurización de la leche, lo más importante. Bueno, ¿qué conceptos clave, así como hemos visto, claves en la hemófilos? Es una zoonosis, ¿no es cierto? A todos les queda claro, ¿no es cierto? Sí. Es intracelular, crece dentro del macrófago y es facultativo, presencia o ausencia de oxígeno. Produce fiebre ondulante, todo el mundo sabe qué es eso, ¿no? Sí. Y el diagnóstico es serológico, lo más importante, de laboratorio. ¿Por qué? Es crónica. Ya. Ahora vamos con el cuestionario. La especie más importante patógena en humanos, ¿cuál es? ¿Cuál es la más importante? ¿Qué comemos más? ¿Qué tomamos más? ¿La leche de perro? ¿La carne de perro? No. La carne de... Hay aquí Bruselas. Bruselas Suiza. Bueno, también hay ovis, pero a ver, de estas dos, ¿cuál es? La melitensis, pues la melitensis es de la vaca. Perdón, la melitensis es de las cabras. Abortos. ¿Cuál es aquí? Zoonosis. La vía de transmisión más frecuente. Sí, porque los otros no tienen relación. No es tan facilito los exámenes. Así ha sido el primer parcial, donde no había más que una opción. Por eso hasta que no estudió se acuerda. Ya ahora ya tienen una base más. Entonces ya voy a rebuscar más. La brucela es intracelular. La fiebre característica es ondulante. ¿Y la prueba de diagnóstico? Hemocultivo. BDRL es para sífilis, Vidal es para salmonelosis y el Nielsen es para tuberculosis. La complicación más grave. Endocarditis. El tratamiento recomendado. Doxiciclina, rifampicina. Reservorio importante de Brucela, abortos. Bovinos. Y la prevención. La prevención incluye pasteurización, porque antivirales van a dar. Antivirales es para dar tratamiento, no para prevenir. Vacuna humana, universal, nada que ver. Vacuna a las vacas, a los animales, a los cultivos, no, es tratamiento para hongos. No, o sea, aquí facilito, porque no hay otra opción. El que no contesta una de esas opciones es porque no
sabe realmente nada